El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy empieza con Jesús, que ya sale de Jericó. Jericó era la ciudad en lo que era Israel la más famosa por el pecado. Era una ciudad antigua, según los arqueólogos, o la ciudad más antigua del mundo, o una de las más antiguas, ya que hay excavaciones que resalen hasta hace cerca de 8 o 9 mil años de antigüedad. Y es una ciudad cosmopolita absolutamente, es una especie de oasis en medio del desierto. Es también la ciudad a más baja altura del mundo, está a 200 y muchos metros por debajo del mar. Y era una ciudad pues famosa por un poco el caos, el desorden en el sentido moral, una ciudad, diríamos, como perdida, el símbolo del mal en Israel, dentro de Israel. Fuera de Israel el símbolo del mal había sido Babilonia, Nínive. En esos tiempos era considerada Roma, la ciudad del mal, pero en Israel era Jericó. Y dice que ya sale de Jericó, se vaya hacia Jerusalén, ya empieza lo que será después, poco a poco se acerca la pasión de Cristo y el dar la vida total. Y dice que se encuentra, sale con Jesús, con sus discípulos y mucha gente. Y se encuentra en la puerta este ciego mendigo, Bartimeo. Un padre de la Iglesia dirá, no se le llama ya ni por su nombre, sino por el nombre de su padre, Bartimeo, el hijo de Timeo. Es un poco este desprecio que había hacia los enfermos, que eran además los únicos, los que estaban o ciegos o enfermos o paralíticos o cualquier cosa con enfermedades de estas o problemas de este tipo, eran los únicos que podían pedir limosna. Los mendigos que estuvieran sanos no podían ser mendigos, que trabajasen. Estaba prohibido pedir si no tenías un defecto, una enfermedad, y era claro el porqué. Quien pueda trabajar es aquello que dirá San Pablo: quien no quiera trabajar, que no coma. Otra cosa es que no se pueda trabajar, pero quien no quiera trabajar, que no coma. Y lo decimos también por esta parroquia, porque muchas veces se nos ponen algunos mendigos que no son gente con problemas, son profesionales del pedir, y a eso sí que no se les puede ayudar moralmente al que es el profesional, al que ha hecho su profesión el pedir sin tener problemas realmente claros. Pero no, ellos prefieren pedir porque les da más que trabajar. Yo recordaré siempre aquí en esta parroquia cuando entró el jefe del clan de los que piden en este barrio, pedían, porque ahora solo ve a un hijo de ellos, como si ya se hubieran jubilado los padres. Pues el padre entra a media mañana en la parroquia y dice: «Oh, es que me han robado lo que hemos recogido esta mañana, media mañana». Y habían recogido ya 240 euros en media mañana. Los profesionales de la mendicidad, hay que ir con cuidado con esos.
Pues bien, este no es un profesional, es un ciego, y los ciegos pedían. No había la gran obra social que era la ONCE, sino que en esos tiempos ni había seguridad social ni nada de eso. Y entonces los ciegos solo les quedaba que pedir. Pide y dice mendigo, ciego, hijo de Timeo, o sea, no tiene casi ni dignidad para nombre propio, sentado al borde del camino, ya fuera de la ciudad, casi a la puerta, y dice que al oír que Jesús Nazareno pasaba por allí, empieza a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Una frase que puede parecer que diga poco, pero dice muchísimo. Hijo de David es el título mesiánico, el Mesías era el hijo de David. Es el reconocimiento de la fe en Jesús. Tal vez todavía no sabía que era el Hijo de Dios, como lo sabemos nosotros, que es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, todo eso no lo sabía. Pero sí que era el enviado de Dios, el que Dios envía para la salvación de su pueblo. Es el Mesías. Así que compadécete de mí. Y además, no solo es el Mesías enviado a salvar al pueblo, sino que él cree que tiene toda la fuerza de Dios para sanar. Con lo cual va gritando. Y como pasaba en aquella época, los niños y los enfermos no servían para nada. Y con que no sirven para nada, no tienen derechos. Y con que no tienen derechos, tú cállate. Lo mismo pasaba con los niños que querían ir a Jesús. No les dejaban acercarse. Dejad que los niños vengan a mí, decía Jesús. Es salvador de todos, adultos y niños, enfermos y sanos. Y así Jesús, cuando ve que van diciéndole que se calla este mendigo, y él continúa gritando más y más, Jesús se para y le dice que venga, llamadlo. Y fijaros bien, solo por la llamada de Jesús, el grito de ánimo que le dan a este hombre. Ánimo, levántate, te llama. Ese ánimo, levántate, te llama, lo tendríamos que oír todos los cristianos, porque el Señor nos lo dice cada día a todos. El Señor quiere de nosotros que tengamos ánimo ante Él, que nos levantemos del pecado, de la maldicencia y de todo aquello que nos separa de Él. Y Él nos llama día a día. El cristiano es llamado por el Señor día a día, por eso la conversión ha de ser diaria, todos los días. Y es Jesús que entonces lo acoge. ¿Qué quieres que haga? Rabuni, o sea, maestro, que recobra la vista. Y Jesús lo dice claro: anda, tu fe te ha salvado. Es la fe en Jesús que salva. Y dice que a partir de ese momento recobra la vista y lo sigue por el camino. Tenemos otro discípulo que va siguiendo a Jesús, uno que era ciego. No le importa dejar las cosas, lo poco que tuviese. Lo único importante, seguir a Jesús. Y eso lo tienen más fácil los que peor están. Por una razón muy sencilla: los que estamos relativamente bien, lo que hacemos es confiar en nuestras fuerzas, en el sistema, en nuestro poder, en el dinero, en las cosas. Y qué difícil es entonces seguir a Jesús, porque tenemos miedo de perderlo todo y no nos atrevemos a perder lo que somos para encontrar la auténtica verdad nuestra, el ser de verdad hijos de Dios. Pero aquí también los padres de la Iglesia nos dicen: ¿quién representa a este ciego? Representa la humanidad. Esta humanidad que está en la ciudad del pecado y que necesita el encuentro con Cristo para levantarse del pecado, para arrepentirse. Ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Tanto es así que Pablo VI lo entendió muy bien, el Papa, cuando en la reforma litúrgica, en el momento del acto de dolor, cuando uno expresa su arrepentimiento, quiso poner, entre otras frases que se podían escoger, o oraciones, o el acto de dolor,
pues decidió poner esta frase, que se pudiese decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es la frase por excelencia, después del concilio, después de la Reforma, de lo que es el acto de dolor. Claro que hay muchos más actos de dolor y todos los clásicos son válidos y buenos, pero quiso poner énfasis aquí. La idea era muy sencilla. Cada cristiano es como un mendigo que ha caído en el pecado, en el mal, que ha perdido la auténtica visión de la verdad y que cuando se encuentra con Jesús y Jesús llama, le hemos de pedir que nos cure, que tenga compasión de nosotros. Y solo Cristo nos puede salvar, no hay otro salvador, no hay ningún político, mandatario o cualquier otra, incluso religión. Hoy está de moda estas invocaciones de espíritus raros, que son más diabólicas que otras cosas, como el Reiki y otras cosas, que la gente se lo toma como si fuese divertido y eso cura y salva, y dices, pues no, Señor. El único Señor y Salvador es Cristo, no hay otro. Solo entrarás en el cielo si pasas por la puerta, que es Cristo. Él es el único Señor y Salvador y que nos lleva a ser hijos de Dios, que nos cura por la gracia, que nos quiere hacer personas integralmente nuevas, que vivamos aquí una vida plena, pero sobre todo que podamos llegar a la vida eterna, que no nos basta esta vida, que somos seres llamados a la eternidad, no simplemente a vivir unos años más o menos bien o más o menos mal, depende de cada uno, sino llamados a una vida feliz y eterna, en plena presencia de Dios, siendo hechos de verdad hijos de Dios.